Ahora vamos a ver el ejercicio 233. El ejercicio 233 nos dice, de dos grupos de pacientes A y B consistentes de 50 y 100 individuos respectivamente, al primero le fue dado un nuevo tipo de píldora para dormir y al segundo le fue dado un tipo convencional. Para los pacientes del primer grupo, el número medio de horas de sueño fue de 7,82 horas, con una desviación típica estimada de 0,24 horas. Para el B, el número medio de horas de sueño fue de 6,75 con una desviación típica estimada de 0,30 horas. Si el tiempo de sueño se distribuye normal, determine si hay diferencias en el número medio de horas de sueño inducidos por dos tipos de píldoras, a un 10% y a un 2%. Entonces, tenemos que realizar la dócima para la diferencia de media, con una población normal y varianza desconocida, porque nos había dicho que la desviación típica era estimada, entonces tenemos varianza desconocida. Acá tenemos los datos del grupo A y del grupo B, la desviación típica es estimada y las medias muestrales. Entonces la función que contiene el parámetro y el estimador es como la que veníamos trabajando, es esta que tenemos acá, o sea la diferencia de medias muestrales menos la diferencia de media poblacional sobre la desviación típica estimada de la diferencia de medias muestrales. Esto se distribuye, esta función se distribuye t de student con g grado de libertad. Esto es lo nuevo que tenemos acá en este caso, que para el caso de la dócima para diferencia de medias con varianza desconocida, la distribución t de student tiene g grado de libertad. En la teoría vimos cómo calcular este valor de los grados de libertad. Lo vamos a calcular con valor x sub 1 más x sub 2 elevado al cuadrado sobre el x sub 1 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra del grupo 1 menos 1 y la suma de el valor x sub 2 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra del grupo 2 menos 1, todo eso menos 2, donde el valor x sub 1 está dado por la varianza del grupo 1 sobre el tamaño de la muestra del grupo 1. De igual manera, el x sub 2 está dado por la varianza del grupo 2 sobre el tamaño de la muestra del grupo 2. El planteamiento de la dócima es una dócima bilateral, donde planteamos en la hipótesis nula la igualdad y en la hipótesis alternativa la igualdad. Lo podemos expresar de esta forma o bien de esta forma donde decimos que no hay diferencia entre las medias. El punto A nos pedía un alfa de 0,10. Entonces sabemos que la función de acumulación hasta el valor t de la derecha, que es el valor positivo, al ser una dócima bilateral, va a ser una función de acumulación de 0,95, porque tenemos el área central, que es el 1 menos alfa de 0,90, y las regiones de rechazo que están a la izquierda y a la derecha, igual a alfa sobre 2. Entonces cada área de la izquierda y de la derecha, o sea cada región de rechazo, tiene una función de acumulación de 0,05. Entonces, tenemos que buscar el valor t tal que la función de acumulación hasta ese valor es 0,95 con el valor g de los grados de libertad. Entonces, vamos a proceder a calcular este valor g para saber con cuántos grados de libertad debemos buscar en la tabla t de student. Dijimos que el valor x sub 1 era igual a la varianza sobre el tamaño de la muestra, todo de los datos del grupo 1, dijimos que la desviación típica era 0,24, entonces 0,24 al cuadrado, porque la varianza sobre el n sub 1 que es 50. Realizamos esta operación y nos da 0,001152. De igual manera calculamos el valor x sub 2, la desviación típica del grupo sub 2 al cuadrado, esta es estimada recuerden, sobre el tamaño de la muestra del grupo 2. Nos da el valor que tenemos acá, 0,0009. Entonces lo único que nos queda es reemplazar en esta fórmula que tenemos ahí por los valores que tenemos ya calculados del x sub 1 y el x sub 2. Entonces,
Realizamos el reemplazo, el x sub 1 ponemos el valor que tenemos acá calculado, más el x sub 2 que es 0,0009 al cuadrado sobre el valor x sub 1 al cuadrado sobre el n sub 1 más menos 1, perdón. Y por el otro lado tenemos el valor x sub 2 al cuadrado, que es 0,009 al cuadrado sobre 100 menos 1, todo eso menos 2. Entonces, realizamos esta operación matemática y nos da que nuestro valor e, o sea, los grados de libertad de esta función que tenemos allá, es 117,4. Si nos vamos a la tabla TD-Student, nos dice que los grados de libertad son 117,4. Entonces buscamos los grados de libertad 117,4 y vemos que no los tenemos. Entonces, como nos dice acá el ejercicio, al no estar en la tabla TD-Student se toman los grados de libertad más próximos, o sea, los grados de libertad 100. Entonces, en conclusión, vamos a trabajar con la distribución T con 100 grados de libertad. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es el valor T crítico de la derecha, cuya función de acumulación hasta ese valor es 0,95. Entonces, vamos a la tabla de distribución T, buscamos dónde están la función de acumulación de 0,95, es esta, y bajamos por esa columna hasta encontrar la intersección con los 100 grados de libertad. Entonces tenemos acá los 100 grados de libertad, entonces el valor T que estamos buscando nosotros es 1,66. Entonces ya al tener el valor T, 1,66, ya fijamos la región de aceptación, que va a estar dado por ese T crítico. De la derecha 1,66 y el de la izquierda el mismo valor, con pero negativo. Entonces la región de aceptación va a ser menos 1,66 hasta 1,66. Luego hacemos el cálculo del estimador, que va a estar dado por la diferencia de las medias muestrales. Dijimos que la media muestral del grupo 1 era 7,82 y la media muestral del grupo 2 6,75. Entonces lo que tenemos que hacer para tener nuestro valor observado, o sea nuestra media observada, es la diferencia entre ellas. Realizamos la diferencia y nos da 1,07. A este valor es el X medio observado, pero nosotros estamos trabajando con valores T. Entonces debemos estandarizar este valor para transformarlo en variable T. A ello lo hacemos mediante la misma fórmula que tenemos acá, que es la de la función que contiene el parámetro y el estimador. Entonces hacemos la diferencia de medias muestrales, que es nuestro X medio observado, 1,07 menos el valor de la media poblacional, la diferencia de las medias poblacionales, que es el que tenemos en las dócimas, dijimos que era 0, por la desviación típica estimada, la desviación típica estimada de la diferencia de medias, de diferencia de medias muestrales. Entonces acá reemplazando tenemos nuestro valor x medias sub 1 menos 2 menos 0 y acá tenemos el valor de la desviación típica estimada de las medias muestrales. Entonces, realizando esta operación matemática, tenemos que nuestro T observado es 23,6. Acá a la derecha tenemos el cálculo de la desviación típica estimada de la diferencia de medias. Ese valor, que es el denominador, es 0,0453. Entonces, al T observado, ahora sí lo podemos comparar con esta región de aceptación que es la que tenemos acá, que está expresada en la variable T. Es evidente que nuestro T observado cae en región de rechazo, en la región de rechazo que está a la derecha, o sea que está desde el valor 1,66 hasta infinito. Entonces, como conclusión, en este primer inciso, con un nivel de significación del 10%, podemos decir que a ese nivel de significación del 10%, la evidencia de la muestra nos lleva a rechazar la hipótesis nula.
Por lo tanto, podemos afirmar que existen diferencias significativas entre las horas de sueño. O sea, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, donde me dice que hay diferencias entre las horas de sueño de las píldoras. El punto B me pedía con un alfa con un nivel de significación del 2%. En este caso, nuestra función de acumulación hasta el valor t de la derecha es 0,99, porque nuestro área central en este caso es el 1 menos alfa es 0,98 y tenemos un 1% para cada uno de los lados. Entonces, la función de acumulación hasta el valor de la derecha va a ser 0,99. Entonces tenemos que buscar nuestro valor t con 100 grados de libertad y ese valor hasta dicho valor t, perdón. Entonces buscamos la función de acumulación de 0,99 y descendemos por esa columna hasta encontrar los 100 grados de libertad. Y tenemos que es 100 grados de libertad, la columna de la función de acumulación de 0,99 nos da que el valor t es 2,364. Entonces reemplazamos acá el valor t 2,364 y nuestra región de aceptación va a estar dada por el intervalo comprendido entre el valor 2,364 negativo y el valor 2,364 positivo. Serían estos dos valores. Teníamos el t observado, que lo habíamos calculado anteriormente, que era 23,6. Entonces, este t observado también pertenece a la región de rechazo para este nivel de significación del 2%. Entonces, acá también, con este nivel de significación, también se rechaza la hipótesis nula. O sea, tenemos la misma conclusión que en el inciso A, entonces podemos afirmar que existen diferencias significativas entre las horas de sueño a este nivel de significación también del 2%. Otra alternativa que habíamos visto en ejercicios anteriores es trabajar con la variable x media. Entonces, como acá habíamos obtenido el x media observado, y dijimos que había que estandarizar para poder trabajar con la variable t, tenemos que el x media observado era 1,07. Entonces, para obtener el valor x medio crítico, debemos reemplazar acá la diferencia de las medias poblacionales más menos el valor t por la desviación típica estimada de la diferencia de medias. Entonces reemplazamos para obtener el valor x medio crítico. Reemplazamos por el valor t, en este caso el inciso B, que es 2,364, por la desviación típica estimada de la diferencia de medias, que la habíamos calculado acá, que dijimos que era 0,0453. Entonces reemplazamos y obtenemos que el valor x medio crítico es más menos 0,107. O sea, trabajando con valores con la variable x medio crítica, en vez de valores t, acá vamos a tener los valores x medio crítico y a ese sí lo podemos comparar con este x medio observado. Entonces la región de aceptación va a estar dado por el valor menos 0,107 hasta el valor 0,107 positivo. El x medio observado era 1,07, entonces vemos que también pertenece a la región de rechazo de la derecha. Entonces llegamos a la misma conclusión de rechazar la hipótesis. Respecto al valor P, tenemos que el valor P en este caso es 0, porque el área a la derecha de nuestro T observado, que era 23,6, es igual a 0, ya que según la tabla, el área hasta el valor 3.390 es 0,995, por lo tanto, hasta el valor T observado, que es mucho mayor que este, será igual a 1, o sea, eso lo vemos acá. Con 100 grados de libertad, el máximo valor que nos muestra la tabla es 3,339, o sea, nuestro valor T a la derecha de 3,39 me da una función de acumulación de 0,9995, o sea, muy aproximada al 1. Quiere decir que, supongamos que acá tenemos el valor 3,339
39 que dijimos, este valor 3,39, supongamos ese está acá ya al extremo, esta función sigue decreciendo hasta que se hace el área bajo la curva igual a 1. Entonces un valor t de 23,6 está mucho más allá y ya hasta ahí ya la función de acumulación va a obtener valor 1. Entonces el valor a la derecha de ese t observado es igual a 0. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula al ser el valor P menor que el nivel de significación en todos los casos. Entonces, acá verificamos lo que veníamos viendo ya anteriormente, que con cualquiera de las alternativas, trabajando con la variable t, con la variable x media observada o con el valor p, debemos llegar a la misma conclusión. Rechazamos la hipótesis nula. En este caso, con los dos niveles de significación del ejercicio, llegamos a la misma conclusión.